Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Hoy os traigo una de Jordi Rocandio Clua, que está incluida dentro de su libro Una de cortos, editada por Letra Minúscula. Son varios, ya os leeré aquí varios de esos relatos, que algunos están bastante interesantes. Y comenzamos con uno cuyo título es El banco. Comenzamos la lectura. La ansiedad había vuelto, no le dejaba respirar. Empezaba ya a ser insoportable. Siempre se desataba en el momento menos oportuno. Hacía semanas que convivía tranquilo con su alma y ahora esa molesta desazón había vuelto a aparecer y sabía que no lo iba a abandonar hasta aplacarla del todo. Era desagradable, brutal. Miró a sus pies y observó cómo las palomas picoteaban las migajas que él mismo les había echado. Era una tarde agradable, de mediados de abril. El calor empezaba a hacer llevadera las horas en la calle. Estaba sentado en el banco de enfrente del parque infantil, donde jugaban alegres varios niños y niñas. Había acabado su jornada matinal y esperaba paciente a que llegase el momento de volver a su puesto. Mientras pasaba la tarde, observaba aquí y allá a los transeúntes. Pero lo que más le calmaba la ansiedad era ver a esos pequeños corretear ajenos a todo, tan solo pendientes de jugar, pensando en el presente y sin preocupaciones, sin ninguna maldad que les corrompiese por dentro. Eran tan inocentes. Su edad avanzada le invitaba a reflexionar más a menudo de lo deseado sobre los actos en su vida. Intuía que el final no andaba lejos, no sabía por qué, pero se acercaba. Él se creía satisfecho con lo realizado en los largos años de su profesión. Un oficio dedicado a los demás, sin fisuras. Había realizado infinidad de buenas obras, ayudando a desfavorecidos, colaborando en cientos de comedores sociales, donando sus bienes a causas justas. Había conseguido mejoras notables en diferentes barrios de la ciudad y lo habían respetado por ello. Había podido influir en los jóvenes, los había podido guiar hacia buenos caminos, alejados del mal. Disculpe, señor, ¿le importaría compartir su banco conmigo? Se había acercado un hombre y le interrumpió sus pensamientos. Sí, por supuesto, siéntese, buen hombre, siéntese, le concedió educadamente Heliodoro, que así se llamaba. Bonita tarde, dijo el recién llegado. Paseo por esta parte todos los días y este banco es de los mejores lugares para descansar. Me he fijado que a usted también le ha parecido una buena elección. Pues sí. Tienes razón en que es un lugar muy agradable. Es la primera vez que vengo a este barrio y me ha sorprendido mucho a favor, claro. Pues no lo había visto nunca por aquí y reconozco que me ha picado un poco la curiosidad por conocerlo. Espero que no le importe. Al contrario. En mi oficio conozco a personas a diario y disfruto mucho con su compañía. Siempre intento ayudar a quien lo necesita. Estupendo entonces, porque ahora que lo pienso, tengo un problema entre manos e igual usted puede ayudarme. Claro, cuénteme. Le aseguro que soy una tumba. Sus problemas personales no serán difundidos jamás. Estupendo. Verá, es que en mi trabajo tengo relación con mucha gente. Me parece que eso lo compartimos. Algunos son muy buenas personas y con ellas pasas el día a día de manera agradable. Con otras las cosas se hacen más difícil. Hay discusiones, malas miradas, mal ambiente en la oficina. Se podría decir que la cosa no va bien. Aún así, con estas últimas la sangre no llega al río. Su compañía se puede sobrellevar. Sin embargo, hay una clase de personajes a los que no aguanto en absoluto, con los que no puedo lidiar y pierdo las formas. Me quedo sin paciencia y libero lo peor que llevo dentro. No sé si me explico, que es algo que me supera. ¿Y a qué clase de personas se refiere? Seguro que le puedo ayudar, todo tiene solución. A las hipócritas. Me refiero a las hipócritas. Sí, ya sé, no parece tan grave, pero es que no puedo con ellas, señor Fernández. Perdone, ¿me ha llamado señor Fernández? Claro, ¿cómo quiere que le llame? ¿No se apellida usted así? Claro, sí. Pero la cuestión es que no nos hemos presentado. ¿No? Vaya, ya lo he vuelto a hacer.
Siempre cometo el mismo error. Nada, no hay manera de corregirlo. Es una lamentable manía. Oiga, ¿y cómo sabe usted mi nombre? ¿Es usted una persona conocida, Eliodoro? No ha sido muy difícil dar con usted, sobre todo porque en estos días debe de sobrellevar un poco mejor su ansiedad, y no hay lugar mejor para encontrarlo que este. ¿Disculpe? Creo que sabe perfectamente a qué me refiero. Su ansiedad. Eso que le corroe por dentro. Ese instinto que debe usted aplacar para poder seguir ayudando a las personas. ¿No es así como se autoconvence? ¿No cree que al final le he descrito a usted bastante bien? Eliodoro Fernández, el mayor hipócrita sobre la faz de la tierra. El anciano señor Fernández tragó saliva y se preguntó quién era ese hombre y por qué sabía tanto acerca de su secreta ansiedad. Me temo que no sé a qué se refiere usted. Intentó ganar tiempo y tal vez alguna aclaración por parte de ese extraño personaje. Deje que le ayude, señor Fernández. Usted ha destacado por sus buenas causas hacia la sociedad. Es una referencia de rectitud y moralidad. Sin embargo, no siempre ha sido así. Usted más que nadie debería saber que al final todo se acaba conociendo y que nada puede ocultarse. Guarda usted un oscuro secreto que hasta a mí me resulta ofensivo, señor Fernández. Por eso estoy aquí, para evitar que les hagan más daño, para evitarles sufrimiento y que no tengan que soportar su asqueroso tacto, sus depravadas caricias. El misterioso hombre miró hacia el parque infantil. El señor Fernández siguió su mirada y observó, de manera nostálgica, a los niños. Una gota de sudor le resbaló por la frente. ¿Qué quiere de mí? ¿Quién es usted? ¿Quién le envía? Oh, demasiadas preguntas. Sabe usted perfectamente quién soy y seguro que lleva tiempo esperándome. No puede ser. No puede ser usted. ¿Usted? ¿Es usted? ¿No podemos llegar a algún acuerdo? Tranquilo, señor Fernández. Lo que usted ha hecho para compensar su maldad no ha sido ni por asomo suficiente. Lo ha intentado con fuerza, conocedor de lo que hacía, para ver si lograba equilibrar la balanza, pero lo de hoy ha sido demasiado. Yo no lo puedo permitir. Ahora le queda toda la eternidad para sufrir, para experimentar todo el dolor que usted mismo ha provocado. No, por favor, así no. Basta ya. Es hora de que me acompañe. Segundos después, una señora gritó angustiada señalando hacia el banco de enfrente del parque. El cuerpo de un hombre yacía en el suelo. El reverendo Eliodoro Fernández acababa de fallecer. Un misterioso hombre vestido de negro se alejaba caminando plácidamente. Algunos testigos exclamaron alterados que en el fatídico banco olía ligeramente algo parecido a azufre. Y hasta aquí este corto de Jordi Rocandio. Espero que os haya gustado. Volveremos con otro más.